Ya estamos de vuelta en Sexta Visión Noticias. En la entrevista del día de hoy vamos a conversar de materia laboral y de la situación de trabajo en la región de O'Higgins. Para eso estamos con Mauricio Muñoz, quien es analista del Observatorio Laboral de la Universidad de O'Higgins. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación. Bien, nos convocan los resultados de la encuesta nacional de demanda laboral. Coméntanos primero de qué trata esta encuesta. Sí, bueno, la encuesta nacional de demanda laboral es una encuesta que diseñamos y aplicamos en el Observatorio Laboral de O'Higgins, de la Universidad de O'Higgins, y es una encuesta que tiene la intención de levantar requerimientos de sectores productivos, de las empresas que pertenecen a sectores productivos. Cuando digo requerimientos me refiero a el tipo de ocupaciones que necesitan las empresas, como a la capacitación que se requiere para esas ocupaciones. El año 2022, la ENADEL se enfocó en dos sectores, en el sector comercio y en el sector turismo. Nosotros hemos hecho como Observatorio Laboral otra encuesta anteriormente en ENADEL que se han enfocado en otros sectores, como son la industria, el agro, el transporte. Pero esta vez nos enfocamos en turismo y en comercio, en las empresas de esos sectores productivos. Bien, si nos puedes comentar un poco los resultados que entregó esta encuesta. Mira, los resultados en una primera parte, que una de sus dimensiones es la caracterización de la empresa. En esa primera parte los resultados son un tanto diferentes, ¿ya? En comercio y en turismo. Pero luego, en las siguientes dimensiones, que también te voy a comentar, los resultados son más o menos parecidos y por lo tanto voy a hablar de manera general de ellos, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que decir que en comercio la mayor parte del empleo se encuentra en la gran empresa, ¿ya? No así en turismo, donde el empleo está específicamente en la pequeña y mediana empresa, ¿ya? Esa es una diferencia. También otra diferencia es que en turismo hay más mujeres empleadas que hombres. En comercio es por el contrario, hay más hombres que mujeres, ¿ya? Esa distribución de hombres y mujeres, más hombres que mujeres, es natural, entre comillas, al mercado del trabajo de la región, ¿ya? Eso en cuanto a caracterización. También podemos decir respecto a esta empresa que la mayor parte de la empresa tiene a trabajadores contratados de manera indefinida y con contrato directo, es decir, hay baja presencia de subcontratación. ¿Eso es algo positivo? Claro, es algo positivo en ese sentido, ¿sí? Otra cuestión positiva, pero que puede tener una lectura que quizá hay que darle una vuelta más compleja en su análisis, es que existe un alto nivel de contratación en las empresas, de ambos sectores. Las empresas del sector comercio y del sector turismo indican que los últimos 12 meses tuvieron contratación de personal, una alta contratación de personal. Pero sin embargo, si tú miras de manera general estos sectores, te das cuenta que no han crecido mayormente en cuanto a ocupación, se mantienen en lo normal. Por lo tanto, eso habla también de una alta rotación de los sectores, ¿no? Y que también se vincula a uno de los resultados que guarda relación con las dificultades que tienen de contratación las empresas. Por lo siguiente, porque en ambos sectores las empresas declaran tener dificultades para contratar a gente. ¿A qué se deben esas dificultades? Claro, esas dificultades se deben en primer lugar al bajo interés que tienen los trabajadores para poder vincularse a ese tipo de empresas, ¿no? Y a ese tipo de ocupaciones también. Porque ¿se podría decir que va más ligado al sector productivo más que, por ejemplo, a la empresa como tal? Claro, más al sector en ese caso. Este dato es más bien transversal a todos los sectores. Es decir, la región en general está teniendo dificultad para que los trabajadores se sientan motivados a participar de los espacios laborales. Lo están haciendo. Si uno mira, por ejemplo, la encuesta nacional de empleo, que es otra encuesta que aplica el Instituto Nacional de Estadística, o el termómetro laboral que hacemos en el Observatorio Laboral, nos damos cuenta de que la ocupación en la región va subiendo, al contrario de lo que ocurre a nivel país. Va subiendo por la característica estacional de la economía. Entonces, en el verano se ocupa más gente, sobre todo en turismo y en agro, en comercio y en agro, que ocupan acerca del 40% del total de ocupados. Pero, aún así, las personas no están teniendo un vínculo fuerte con el trabajo en ese aspecto. Eso es lo que tú mencionabas de la rotación en los empleos. Claro, y uno lo vincula ahí con la rotación. Y ahora lo estamos vinculando a las dificultades para contratar, que esa, la que te nombraba, es la principal dificultad de contratación, es decir, que no llegan trabajadores al aviso que colocan las empresas. Otra de las dificultades que son relevantes porque las podemos vincular a las necesidades de capacitación es aquella que guarda relación con la poca capacidad técnica que tienen los trabajadores. O sea, llegan trabajadores al puesto,
pero no tienen la capacidad técnica desarrollada, ¿ya? Y por lo tanto, esa dificultad de contratación, que es una de las principales también en ambos sectores, se podría subsanar a partir de la incorporación de políticas de capacitación orientada a las ocupaciones que van a realizar esos trabajadores. Ya. Sin embargo, las empresas del sector tienden a capacitar poco. ¿Será por esta misma rotación que los trabajadores no permanecen un largo tiempo, entonces no hay interés de tampoco mantener a los trabajadores? ¿Se podría desprender algo? Sí, claro, puede ser una de las razones, puede haber una correlación en eso, en que la inversión en capacitación no tiene tanto impacto, ¿no? Claro. Respecto a la capacitación, las empresas dicen que cuando hacen capacitación, que en todo caso es poca, la hacen con sus recursos, con recursos propios, y no conocen en su mayoría políticas públicas, como puede ser la franquicia tributaria de Sense. Y esa es una alerta, digamos, porque las empresas podrían capacitar utilizando las facilidades tributarias que entrega Sense al hacerlo a través de la franquicia tributaria, que es un programa de capacitación que tiene Sense a nivel nacional y está orientado para que las empresas puedan capacitar a sus trabajadores según los requerimientos de capacitación de las empresas, ¿no? A través del Sense, pero la capacitación la realizan organismos técnicos de capacitación, que son OTEC. ¿Y hay una baja oferta? ¿No hay publicidades de estos programas? ¿Qué es lo que falla ahí en ese punto? Claro, hay un desacople porque la oferta que realizan la OTEC, según la empresa, no es tan atractiva, ¿ya? Sin embargo, las empresas podrían ir a un OTEC y decirle, necesito este curso con estas características, y los OTEC, los organismos técnicos de capacitación, tienen la posibilidad de diseñar un curso según los requerimientos de las empresas, ¿ya? Las empresas tienen pocos programas anuales de capacitación y las políticas de recursos humanos en comercio, en turismo en específico, no están orientadas tanto a generar instancias de capacitación, ¿ya? Generalmente intuimos a partir de los resultados de que las llamadas capacitaciones son más bien inducciones. Yeah. Es decir, hay otro trabajador, un compañero de trabajo, que cuando tú llegas al trabajo te enseña a trabajar en lo que tienes que hacer. Claro. Pero no son capacitaciones para desarrollar habilidades técnicas que les permitan certificación a los trabajadores y por lo tanto también en ese sentido mejorar sus competencias técnicas y mejorar la productividad de la empresa. Mauricio, no sé si ustedes tienen las conclusiones, se podría resumir en algunos puntos y tal vez cuáles serían las directrices o los caminos que deberían tomar empleadores, empresas, pero también el sector público para ayudar a mejorar estos índices. Sí. Bueno, me parece que es justamente una articulación de tres partes al menos, ¿no? O sea, Yeah. Trabajadores, empresas, gobierno, ¿no? Que son las tres partes que deberían orientarse en poder generar políticas, ¿no? Digo política en el amplio sentido de la palabra, políticas públicas por un lado, pero también políticas al interior de la empresa, ¿no? Yeah. Y esto tendría que ir necesariamente vinculando, ¿no?, las necesidades de capacitación que tienen las empresas, y para eso deberían realizar una detección de necesidades de capacitación y por otro lado orientar planes de capacitación en virtud de los requerimientos. Esos requerimientos deberían ser levantados por los organismos técnicos de capacitación que hay en la región, ¿cierto? Diseñar cursos, tener una oferta acorde a los requerimientos de la empresa y a los requerimientos de las ocupaciones que hay en la región. Y por otro lado, el gobierno, a través de políticas públicas, a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, orientar el uso e incentivar el uso de la franquicia tributaria. Lo hacen, ¿no? El Sense en la región tiene ferias laborales de manera constante. Claro. Es información abierta, hay un sitio web al respecto y todo, pero hay una cultura de capacitación que a nuestro juicio es necesario desarrollar. Es una responsabilidad, como digo, del gobierno, de la empresa y de los trabajadores. Deberían articularse virtuosamente en virtud de orientar el desarrollo de capacidades para el trabajo. Eso también potenciaría la productividad. Sí. Mauricio, para ir cerrando, te quería preguntar sobre el proyecto de trabajo que está encabezando la Universidad O'Higgins, de trabajo decente, ¿cierto? Sí. Suena interesante. ¿De qué trata? Bueno, el trabajo decente es una idea, un concepto que desarrolla la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ¿ya? Y el trabajo decente básicamente lo que dice es que los trabajadores tienen que tener condiciones laborales y de vida óptimas
para lograr también incorporarse virtuosamente a los espacios laborales y ser más productivos. Es decir, aboga por las mejores en las condiciones laborales y mejora en la productividad. Nosotros, en la Universidad de O'Higgins, este año nos adjudicamos un proyecto, lo postulamos y nos adjudicamos ese proyecto que lo financia la Subsecretaría del Trabajo, y ese proyecto lo que busca es generar una instancia, una mesa, una instancia de gobernanza territorial, un modelo de gobierno territorial sobre trabajo decente en la región, ¿ya? A través del vínculo entre diversos actores, que son los que yo te mencionaba, actores de la sociedad, de la sociedad civil también, del gobierno, de los trabajadores y también de los empresarios. Nosotros en la universidad vamos a hacer la próxima semana, el día 26 de octubre, vamos a realizar la conformación de un comité intersectorial con estos actores, ¿ya? Y a partir de eso, posteriormente, el día 2 de noviembre, vamos a realizar el seminario de inauguración de nuestro proyecto. Y en ese proyecto lo que vamos a hacer son mesas de diálogo en las cuales pongamos a discutir a estos actores, que en nuestro caso van a ser 4 tipos de actores, en torno a los objetivos del trabajo decente. Hay 4 objetivos que a nosotros nos resultan relevantes del trabajo decente. El primero de ellos son los derechos laborales. El segundo es la relación que pueden establecer entre trabajadores y empleadores. A eso se le llama diálogo social. El tercero son las oportunidades de empleo. Y el cuarto es la seguridad social que puede generar el trabajo. Este proyecto, para finalizar, lo estamos orientando al agro, al sector silvagropecuario, porque es el agro otro de los sectores, además del comercio, relevantes para la región. A nuestro juicio es más relevante para la región porque es un sector que tiene impacto a nivel cultural, ¿no? Como también material, ¿no? Es el segundo sector que mayor aporta al Producto Interno Bruto en la región, después del cobre, que es bastante. Claro. Y luego también es el sector que mayor empleo genera en la región con un 20%. Y además es un sector que crece hasta un 30% en la temporada alta. Y en la temporada alta se vinculan trabajadores con trabajos que podríamos denominar atípicos, con ocupaciones atípicas, es decir, trabajadores de manera temporal, ¿no? Claro. O trabajadores también intermediados por terceros. Y eso genera ciertas condiciones que tienden a la precarización del trabajo. Y por lo tanto creemos que con este proyecto podemos aportar en generar políticas públicas o aportar al diseño y el desarrollo de políticas públicas que vayan en virtud de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del agro a partir de la discusión de todas estas partes involucradas. Bien. Mauricio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Quedó bastante claro el tema de trabajo decente. Bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahí teníamos la palabra de Mauricio Muñoz, analista del Observatorio Laboral de la Universidad de O'Higgins, comentándonos sobre esta encuesta nacional de demanda laboral y diversos proyectos que está encabezando la Casa de Estudios Regional. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos en Sexta Visión Noticias con más informaciones.